y vamos a estar ubicándonos, hermanos, en los versículos del 41 al 47. Hechos 2, y vamos a estar en los versículos del 41 al 47. Vamos a hacer esta lectura de estos versículos de manera alternada, hermanos, uniéndonos en el versículo 47. La palabra de Dios dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Así puestos de pie, escuchemos, hermanos, el mensaje de esta mañana: una nueva visión de la iglesia. Te damos gracias, nuestro Dios, nuestro Padre, por la oportunidad que nos das de escudriñar tu palabra. Te rogamos, Espíritu Santo, que grabes en nuestra mente, en nuestro corazón, en todo nuestro ser, lo que quieres y demandas de cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, Rey de Reyes, Señor de Señores. Amén. Puedes ocupar tu lugar. Siento la necesidad de preguntarte en esta mañana, a raíz o en base al estudio que acabamos de tener en el Instituto de Educación Cristiana. Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, en el papel o en el oficio de mediador entre Dios y nosotros. Entre ellos el de sacerdote, rey, profeta y rey. Si yo te preguntara por qué estás aquí el día de hoy, ¿por qué acabamos de cantar? No hay un saludo más lindo que el saludo del cristiano. ¿Y por qué iniciamos este culto de adoración a nuestro Dios en el nombre de Jesucristo? Pues precisamente porque Jesucristo, en Él se cumplió el plan perfecto de nuestro Dios, y dejando su lugar de Dios vino a este mundo a ocupar el de Rey de Reyes y Señor de Señores. Estamos a punto de celebrar en el mundo entero precisamente el nacimiento, el cumplimiento del plan perfecto de nuestro Dios. Dios mismo hecho hombre en el Rey de Reyes, Jesucristo. Jesucristo hombre y Jesucristo Dios. Pero si no entendemos eso, nos vamos a pasar recordando que un 24, según nosotros, o en una Navidad, para no estar mal, en una Navidad vinieron reyes del Oriente y le ofrecieron a Jesús, el Salvador del mundo,
preciosos regalos, dones. Le preguntaba a Mateito ayer, ¿qué le dieron al niño Jesús? Los magos del Oriente. Incienso, oro y mirra. Precisamente señalando estos tres oficios. Oficios comunicables a la iglesia. Acabamos de leer que Jesucristo, el mediador, jefe y cabeza de su iglesia, a la cual Él salvó, la salvó con un propósito, precisamente para comunicar al mundo esos oficios que Él desempeñó cuando estuvo en este mundo. De tal manera que como Rey de Reyes, todo el poder le fue dado en el cielo y en la tierra para que nosotros podamos hacer lo mismo y debamos hacer lo mismo. Porque en Cristo es que la iglesia también es más que vencedora. En Cristo ni el mismo infierno prevalecerá contra la iglesia. Pero cuando no entendemos esto, vemos bonito el arbolito, vemos todo lo demás, hermoso, pero no nos mueve nada a hacer de lo que debemos de hacer. Esta es una introducción o un breviario cultural que realmente, posiblemente no tiene nada que ver en el mensaje de esta mañana, pero sí, porque si estamos aquí y somos iglesia y deseamos agradar a Dios como producto de lo que Cristo hizo en nuestras vidas, con gozo en nuestro corazón debemos de hacerlo. En este caso vamos a hablar de una nueva visión de la iglesia. Si entendiéramos bien quién es el Rey de Reyes y Señor de Señores, en qué consiste ese reinado, nos detendremos a pensar y vendrá a este mundo a juzgar a los vivos y a los muertos. ¿A juzgar de qué? No solamente si lo aceptamos o no, sino si estamos o queremos hacer su voluntad. ¿Dónde encontrar el modelo ideal de la iglesia? ¿Cómo podemos tener esa nueva visión de la iglesia de Cristo? Sin duda, visión que es tan necesaria y urgente. ¿Dónde encontrar ese modelo ideal de la iglesia? Desgraciadamente, cada día salen nuevos modelos de iglesia, nuevas prácticas y nuevas corrientes, entre comillas, pseudo teológicas. Pero para poder tener esa nueva visión de la iglesia que es tan necesaria, tenemos que recurrir obligadamente al Nuevo Testamento. De una manera preferente o especial al libro de los Hechos. Un libro muy conocido por la Iglesia del Señor. ¿Qué tipo de modelo encontramos ahí de la iglesia? ¿Cuál es la visión que de la iglesia recibimos o recibiremos leyendo sus páginas? En primer lugar, hermanos,
era una iglesia que le daba importancia muy especial a la oración. Vemos que la iglesia primitiva, la oración a nuestro Dios lo tenía como uno de los lugares principales como iglesia. Evidencias bíblicas. Después de la ascensión del Señor, los discípulos se fueron al aposento alto, donde perseveraron unánimes en oración y ruego. Dice desde el primer capítulo 1:14. Ahí mismo, en el 1:24 nos dice, antes de escoger al que tomaría el lugar de Judas, el traidor, la iglesia oró. Después de la conversión de los primeros 3,000, cuando Pedro predicó, encontramos que la iglesia perseveraba, perseveraba en la doctrina de los apóstoles, perseveraba en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. La sanidad del cojo que era puesto a la puerta de la tienda, de la puerta la hermosa del templo, tomó lugar cuando Pedro y Juan se dirigieron al templo. ¿A qué hora? A la hora de la oración. Iban a orar. Y los mismos, Pedro y Juan, fueron puestos en libertad después de haber sido interrogados respecto a la sanidad del cojo. Fueron donde los hermanos y después de haber dado el informe de lo sucedido, todos oraron. Dice en el capítulo 4:31, y cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Producto de la oración. El lugar tembló. Por ahí hasta cantábamos hace tiempo, si nos ponemos a orar, este mundo tiembla. Y yo me pongo a pensar, pero ¿cómo debemos de orar entonces? Como el Señor nos dice, como el Señor nos pide, ¿dónde, cuándo, en dónde y a quién? Y en el nombre de Jesucristo, Rey de Reyes. Y si no hay obstáculos, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él lo dará, dice el Señor. Cuando se hizo necesaria la elección de los 7 diáconos, los apóstoles enfatizaron que ellos se dedicarían al ministerio de la palabra y a la oración. Después de haber elegido la iglesia a los 7 diáconos, estos fueron traídos ante los apóstoles, los cuales orando les impusieron las manos. Cuando los apóstoles en Jerusalén oyeron que allá en Samaria habían recibido el evangelio de Cristo, bajo el ministerio de Felipe, enviaron a Pedro y Juan, los cuales, habiendo llegado, oraron por los samaritanos para que recibiesen el Espíritu Santo. Saulo, perseguidor de la iglesia, asesino de mujeres y niños, se convirtió
Y cuando se hospedó en casa, el Señor le dijo a Ananías que fuera y le impusiera las manos, porque Saulo, ¿qué estaba haciendo? Oraba. Cuando se describe a Cornelio, el centurión, se mencionan las siguientes virtudes de él. Cornelio era piadoso, temeroso de Dios con toda su casa, hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. De tal manera que cuando Cornelio envió a buscar a Pedro, este tuvo una visión de Dios a mediodía, justo cuando subió a la azotea, ¿a qué creen? A orar. Cuando el apóstol Pedro informó a la iglesia de Jerusalén lo que había pasado con Cornelio, dio este informe. Estaba yo en la ciudad de Jope orando y vino el Espíritu a mí. Cuando Pedro fue liberado de la cárcel por el ángel, se fue a la casa de María, la madre de Juan, y aunque era ya muy tarde, muy de noche, aún muchos estaban reunidos, ¿haciendo qué? Orando. Y la lista de la oración es larguísima, sobre todo en este libro de los Hechos. Y sería muy largo, hermanos, hacer referencia a cada uno de los textos o de los casos que encontramos en este libro de los Hechos. Pero podemos imitar como Iglesia Betel este modelo y contemplar este aspecto en la vida de la iglesia. Era una iglesia de oración. Debemos de pensar y preocuparnos que a veces a los 5, 10, 15, no sé cuántos años de cristianos, tenemos todavía a hablar como con los niños de chiquititos, ¿cómo se le llaman? Los primarios. Intentar enseñar qué es la oración, qué es hablar con Dios y que Él nos responde a través de la Biblia. Y que hay diferentes tipos de oraciones, personales, grupales, eclesiales, familiares. Y que cada una debe de hacerse como Dios manda y en el lugar indicado. En segundo lugar, era una iglesia donde tomaban lugar eventos sobrenaturales. Evidencias bíblicas. Después del descenso del Espíritu Santo, se menciona que muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Estos hechos y señales que el mismo Señor Jesucristo hizo eran precisamente, como Él mismo lo declaraba, para que creyeran en el Padre del que lo había enviado, para que creyeran a Dios. Ese es y será el motivo de señales y maravillas que en Cristo Jesús se hacían y se seguirán haciendo. En la puerta del templo, mencionábamos, sucedió la sanidad del paralítico. ¿Recuerdan eso? Hasta cantamos.
Ni oro ni plata yo tengo, de lo que tengo te doy. En el nombre de Cristo Jesús, levántate y anda. En el nombre de Cristo Jesús. Se veían estas señales. Después de que Pedro y Juan fueron interrogados acerca de la sanidad del cojo, fueron puestos en libertad y viniendo los hermanos oraron y dijeron: y ahora, Señor, mira sus amenazas y conceda a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu Santo Hijo, Jesucristo. Se realizaban eventos sobrenaturales. Algunos bonitos, otros tristes. ¿Por qué digo tristes? Y riesgosos. Cuando Ananías y Zafira trataron de mentir a la iglesia, el Señor les reprendió de una manera sobrenatural. ¿Recuerdan cómo? Les dice el apóstol: porque quieren engañar al Espíritu Santo. No cuando tenían la propiedad era de ustedes. No cuando la vendieron era de ustedes el terreno. ¿Por qué quieren engañar al Espíritu Santo? ¿Sabe lo que sucedió a tu esposo? Todavía no se iban los que lo habían enterrado y entraron también por esta mujer. Señales, eventos sobrenaturales. Más adelante se menciona que por mano de los apóstoles se hacían muchos señales y prodigios en el pueblo, al extremo de que algunos creían que la sombra de Pedro tenía virtud de sanar a los enfermos, de tal manera que traían de lejos a los enfermos a la ciudad, esperando que siquiera la sombra de Pedro los tocase. Y no nos dice nuestro Dios a ti y a mí que en su nombre mayores cosas haremos que esas señales y prodigios. Luego se menciona que de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados, dice en el capítulo 5, 16. Evento sobrenatural. Cuando Pedro y Juan fueron puestos en la cárcel, un ángel del Señor los sacó. Hecho sobrenatural. Cuando Felipe fue a Samaria, le escuchaban atentamente, viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Cuando fue necesario evangelizar al etíope, un ángel del Señor le habló a Felipe, enviándolo al desierto. Después de bautizado el etíope, el Espíritu Santo tomó a Felipe y lo desapareció del sitio. Hecho sobrenatural. Cuando Pedro se encontró con Eneas en Lida, quien tenía 8 años paralítico, dice la palabra de Dios, Pedro le dijo: Eneas, Jesucristo te sana. Levántate y haz tu cama. Y enseguida Eneas se levantó.
Cuando el apóstol Pedro fue llamado por causa de la muerte de Dorcas, fue donde ella y le dijo: Tabita, levántate. Dorcas, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver al apóstol Pedro se incorporó. Hechos sobrenaturales. La iglesia primitiva tenía en primer lugar, o uno de los importantes lugares, la oración. Era una iglesia de oración. Y como resultado se presentaban eventos sobrenaturales. La lista, al igual que la anterior, sería muy larga de hacer referencia a todos los casos en que encontramos en el libro de los Hechos los milagros que sucedieron. Pero queda la misma pregunta. ¿Podemos imitar este modelo y contemplar este aspecto en la visión de la iglesia? Como iglesia de Cristo, como iglesia Betel, esperamos ver señales y prodigios sobrenaturales en el nombre de Cristo. Bienaventurado, feliz tú, hermano, hermana, si te ha tocado verlo. Que has orado por el enfermo y lo has visto levantarse. Que has orado por aquel que está a punto de ser llevado al sepulcro y has visto la mano de Dios en él, sanándolo. Bienaventurado tú, que has orado por una persona en especial, para que el Señor doblegue su voluntad, abra su corazón y lo acepte como su Salvador. Rey y Señor en su vida. Bienaventurado, bienaventurado, feliz tú, hermano y hermana, que has visto eso, porque es el resultado de la oración y del Espíritu Santo en la vida del creyente. Venimos al templo cada domingo porque es una costumbre. Venimos al templo cada domingo para que el pastor, el consistorio, la iglesia entera no nos lo recrimine. Venimos cada domingo al templo por temor a que Dios nos castigue. O venimos buscando a nuestro Dios cada domingo en oración y ruego por tener una experiencia sobrenatural, un encuentro con Dios y el Espíritu Santo de nuestro Dios. Qué triste, qué lamentable, qué peligroso es ver la mayoría de los templos vacíos. Porque yo me atrevo a decir que ni estamos orando, ni estamos esperando de nuestro Dios una experiencia sobrenatural. Una experiencia sobrenatural es cuando clamamos con todo nuestro corazón por nuestro ser querido, que a los ojos humanos está a punto de partir de este mundo. Y nos duele todo nuestro ser y con todo el corazón
pedimos un milagro. Era una iglesia de oración, era una iglesia en la que se veían cosas sobrenaturales, maravillosas, milagros. Y en tercer lugar, era una iglesia llena del Espíritu Santo. Nos decía un hermano en el curso último, de las pocas cosas que escuché, la iglesia del Señor, tal parece que está igual que hace 100, 200, 300, 500 años. No pasamos de la doctrina básica. No pasamos, dice. Para poder enfrentar lo que estamos viviendo en la actualidad. Era una iglesia llena del Espíritu Santo. Perdón, hermanos. Una iglesia llena del Espíritu Santo. Y aquí es importante recordar que hay una distinción muy marcada entre ser llena la iglesia del Espíritu Santo y ciertas características que asociamos con el Espíritu Santo, pero que no revelan necesariamente la presencia del Espíritu Santo, tales como el ruido, desorden, alabanza eufórica, vómito santo, risa santa, otras cosas, ustedes saben mejor que yo. Lo que se dice como características del Espíritu Santo. No. Se hace imperativo o debe de ser necesario, importante y urgente que las iglesias verifiquemos si en verdad todo lo que sucede en ella es realmente consecuencia de la presencia del Espíritu Santo. Todo lo que queremos hacer es consecuencia del Espíritu Santo. Es consecuencia de la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, en nuestra familia y en la iglesia. Porque a veces, ¿saben qué, hermanos? Le pedimos a Dios que el Espíritu Santo nos guíe para tal negocio, para tal trabajo, en la escuela, con mayor razón en las cosas de la iglesia, porque la iglesia es de Cristo, Rey de Reyes y Señor de señores. Pedimos que el Espíritu Santo nos dirija y luego hacemos nuestra voluntad. Evidencias bíblicas de que la iglesia primitiva era llena del Espíritu Santo. En el libro de los Hechos ha sido llamado también, o debe de ser llamado, como el libro de los Hechos del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo en realidad es el que hace todas las cosas.
de trascendencia, sobre todo en la iglesia. El Espíritu Santo es el que perfecciona tu oración y la mía y la presenta ante el Padre. El Espíritu Santo es el que quebranta el corazón endurecido del hombre y lo vuelve de carne y tierno para aceptar a Cristo en su vida. El Espíritu Santo se menciona no sé cuántas veces en el libro de los Hechos. Tantas veces en el libro del Espíritu Santo. Porque toda cosa sucedida, estos casos sobrenaturales que decíamos y que son mencionadas, producto del Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo que dice el Señor, tomará de mí, dice el Señor, y les hará y recordará y les hará entender todo lo que yo les he dicho, y les dará el poder. Después de que el Señor le dijo a sus apóstoles, cuando le preguntan, Señor, ¿y tú restaurarás el reino de Israel? No os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero añadió, les dijo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Este libro de los Hechos se abre diciendo que el Señor Jesucristo les dio mandamiento a sus discípulos por el Espíritu Santo. Luego menciona que el Señor ordenó a sus discípulos que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. Añadiendo, Juan bautizó con agua, pero ellos serían bautizados con el Espíritu Santo. Ya en el capítulo 2 se nos menciona el descenso del Espíritu Santo, el Pentecostés, y el cambio tan extraordinario que produjo en la iglesia. De tal manera que muchos que no sabían nada del poder del Espíritu Santo y del Espíritu Santo decían, estos están embriagados, están borrachos. No, no es así. No es así, vean la hora que es, cómo van a estar borrachos. Es el Espíritu Santo en sus vidas. Cuando los que escucharon al apóstol Pedro en su primer mensaje, en el día de Pentecostés le preguntaron, ¿qué haremos? Cuando los que escuchaban decían, ¿qué haremos? Cuando el Señor les dice eso que ustedes crucificaron y mataron, Dios lo ha hecho Señor, Cristo y Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Y qué haremos? Arrepentíos y bautícese. Arrepiéntanse y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y añadió, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Para todo el que quiera el Señor llamar. Es la promesa de su Espíritu Santo. Cuando el apóstol Pedro y Juan fueron interrogados acerca de la sanidad del cojo,
Se nos menciona que entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, ¿por qué nos preguntan esto? Este hombre es sanado en el nombre de Jesucristo. Y al ver ellos que era verdad y al ver presente al paralítico ya sanado, dijo, ¿saben qué? Váyanse, pero ya no sigan predicando esto. Y con valentía el apóstol le dice, ahora yo te pregunto a ti esto, ¿es necesario obedecerte a ti antes que a Dios? ¿O a los hombres? ¿Es necesario obedecer a los hombres antes que a Dios? Cuando se hizo necesario elegir los 7 diáconos, como ya sabemos, uno de los requisitos que debía de llenar era ser llenos del Espíritu Santo. Cuando se eligió a Esteban, este era lleno de fe y del Espíritu Santo. Y aún en el martirio, Esteban cuando fue apedreado, dice la palabra de Dios, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesucristo, el Rey que estaba a su diestra. Lleno del Espíritu Santo. Cuando en Samaria, ¿se acuerdan de los samaritanos? No muy queridos por los israelitas, odiados. De ahí viene la enseñanza de la mujer samaritana. Cuando en Samaria se convertían mucho bajo el ministerio de Felipe, los apóstoles en Jerusalén enviaron a Pedro y Juan, los cuales, habiendo venido a Samaria, oraban por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Entonces los imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando el perseguidor de los cristianos, el azote, Saulo de Tarso, oró y ayunó durante 3 días, el Señor comisionó a Ananías que orara por él, imponiéndole las manos. Las palabras de Ananías y Saulo fueron, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. El Espíritu, la oración, hermanos, hace que el Espíritu Santo produzca hechos sobrenaturales. Un hecho sobrenatural que yo le suplico a Dios en el nombre de Jesucristo es que en esta hora los que escuchan la palabra de Dios tengan un hecho sobrenatural. Que cada culto a nuestro Dios sea una realidad, que estén presentes, que estén ante la presencia de nuestro Dios. Cuando Pedro, el apóstol, predicaba en casa de Cornelio, en Cesarea, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión, o sea, los judíos, que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos al ver de que también sobre los gentiles se derramaba el don del Espíritu Santo, el regalo del Espíritu Santo de Dios, aún aquellos que no eran del pueblo de Israel. Porque los oían que hablaban en lenguas
y magnificaban a Dios. Esto no quiere decir que solamente los que hablan en lengua tienen al Espíritu Santo, sino los que hacen la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos. Pablo preguntó a los 12 efesios, por último, en el capítulo 19, los versículos 2 al 9, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? ¿Recibimos el Espíritu Santo cuando creímos? Y habiéndolos impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Hablaban de la grandeza de nuestro Dios. ¿Por qué es que la iglesia contemporánea, la iglesia de ahora, buscamos constantemente nuevos y distintos modelos de cómo ser? Y no implementamos lo que fue la iglesia del Nuevo Testamento. Una nueva visión. Orar. Esperar presenciar hechos sobrenaturales, maravillosos, la mano de nuestro Dios y ser llenos del Espíritu Santo. Pero ¿saben una cosa, hermanos? Ya tenemos los requisitos, ya tenemos una nueva visión. Dios mediante, dentro de 8 días vamos a tener una reunión congregacional. Roguemos a nuestro Dios que se haga la voluntad de Dios, que el Espíritu Santo venza y no sea nuestra voluntad, no el enemigo de nuestra alma, el que nos lleve al desastre. Si ya tenemos los requisitos, ya tenemos la visión, ahora pidamos al Espíritu Santo que nos mueva, porque ninguna misión sin acción tiene validez. Ninguna buena misión sirve si no hay acción. Los buenos pensamientos, las buenas acciones, sin llevarlas a cabo, dice un hermano, es la avenida empedrada hacia el infierno. Quiero nuestro Dios poner en nuestro corazón el hacer su voluntad. Que el Señor te bendiga, mi hermano. Y que cada vez que vienes a este lugar, un lugar santo y puerta del cielo, tengas una experiencia sobrenatural. Pídesela al Señor. Una experiencia sobrenatural, ¿sabes cuál es? Cuando cantamos. Suenen dulces himnos gratos al Señor. Y en tu corazón el Espíritu Santo te dice, gracias, mi hijo, por cantarme. Una experiencia sobrenatural es cuando oras al Señor y sales de este lugar con la seguridad de que Dios te dijo, ve, no solamente te he escuchado, me haré cargo de tu problema. Si oráramos como la iglesia primitiva, si le pidiésemos a Dios lleno del Espíritu Santo, no seríamos como somos. Dios te bendiga, mi hermano.